se inmoló diciendo la plata es mía. Cuando empezó a explicarle, hizo agua por todos lados y empezó a descubrirse, como contó Paulo, empresas desconocidas, que están abiertas pero no funcionan. Que además de una tentativa de contrabando se lo podría investigar también por lavado de activos. Los fiscales pidieron por lo menos 4 meses de investigación. Claro. No hay nada para cuestionar a la justicia paraguaya por Nada. ahora. Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder. En este video vamos a decir verdades como puños. Vamos a hablar de los reyes de la mentira. En esta ocasión, C5N, pero no vas a ver ningún video de C5N, ningún recorte. Vamos a hacer algo que me encanta hacer cada tanto, ya lo hemos hecho una vez en el canal, que es revisar todo aleatoriamente lo que ha hecho C5N durante todo el día de su transmisión, parte por parte. Y vamos a hablar, caiga a donde caiga el clic, de lo que están diciendo. Vamos. Desde ya te aviso que este video es un video cargado y alto de batalla cultural, con lo cual para personas sensibles no es. Y te aviso que es muy importante que en este momento recuerdes que dejar el like y compartir el video es sumamente, valga la redundancia, importante para darle señales al algoritmo de que estamos más fuertes que nunca. Vamos a empezar a hablar. En este momento lo que vemos es la programación de C5N desde que me deja el principio, ven acá, que son las 16:11. En este momento son 3:41 de la mañana. No vamos a empezar de lo que estén hablando acá, vamos a adelantar unos minutos. Simplemente, a ver, vamos acá. A ver, exclusivo, el título exclusivo, detalle de la investigación. Tenemos a Jorge Rial, a ver qué dice en este momento. Se inmoló diciendo la plata es mía. Cuando empezó a explicarle, hizo agua por todos lados y empezó a descubrirse, como contó Paulo, empresas desconocidas, que están abiertas pero no funcionan. Esta es Yara. Ahí la tenés. Oriunda de Yara? Concordia, Dale. 34 años, 2 hijas, ambas menores de edad, por supuesto. Ella, ni bien saltó todo, cerró las redes sociales, como automáticamente suelen hacer las personas que presumen vamos a ir todos los periodistas a buscar allí, pero hay información que dejó en sus perfiles, como por ejemplo que ella es estudiante de Derecho. Bien, les cuento, en este momento están hablando de la secretaria del senador que para los kirchneristas es libertario y para los libertarios es kirchnerista. ¿Qué es este senador? Al final del video vas a tener la respuesta o durante el video. Bien, hablan de eso. Adelantemos un poco más, todavía sin sacar conjeturas. A ver, otra vez primer plano de este señor que realmente genera una apatía interesante en esta sociedad. Y a ver qué está hablando. Estamos hablando de ya 2 horas después de lo que veníamos hablando anteriormente. Una hora después. Que es lo que efectivamente puede pasar legalmente, le dijeron, señor, usted es un sinvergüenza. El paraguayo no se te queda con nada que Nada. Nada que no se te queda. El 14 de junio se juntó con Milei en Casa Rosada, ¿eh? El 16 viajó, el 14 por la mañana. Bien, ahora vamos a directamente lo que están haciendo es emparentar al presidente Milei con este senador. Y el titular es que quedó imputado por contrabando y lavado de activos. Ahora van a ver por qué les estoy diciendo los titulares. Recuerdan, ¿no? Anteriormente, investigación a la secretaria y ahora que está imputado por contrabando y lavado de activos. Avancemos un poco más y damos la primer conjetura de este video. Te interrumpo tan solo unos segundos para pedirte por favor que no te olvides de dejar el like y suscribirte al canal. Es realmente muy importante para dar esta batalla cultural. Seguimos viendo. Muchas gracias. Con la Fiscalía también. Vamos a tener en primicia lo que es, en principio, el escrito del juez, donde allí va a decantar información vinculada justamente a este juzgado. Vamos a Ciudad del Este, ya estamos en comunicación con... Bien, titular. ¿El juez le cree o no al senador aliado de Milei? Se define su situación procesal. Es decir, acá, una vez más, falacia por asociación. Detengo aquí 18 horas C5N, vamos a seguir hasta el final, para hacer la primera conjetura. Cuando hablamos de lavado de activos, cuando hablamos de malversación de fondos públicos, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de pacto con Irán, cuando hablamos de
violines, cuando hablamos de guitarras y cuando hablamos, digo guitarras no, pero Alberto Fernández entendió la referencia, cuando hablamos de golpes, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de sedición, cuando hablamos de intendentes cómplices, cuando hablamos de Yate Gates, cuando hablamos de intendentes con gatos, cuando hablamos de intendentes abusadores, cuando hablamos de gobernadores extorsionadores, cuando hablamos de gobernadores dictadores, cuando hablamos de comunistas explícitos, cuando hablamos directamente de senadores comprados, cuando hablamos de diputados carentes de materia gris para poder esbozar o crear una ley o esbozar algo ante la sociedad e intentar representar, cuando hablamos de fraude en las elecciones y así que me voy quedando sin aire y discúlpenme y puedo seguir, cuando hablamos de misiles perdidos, cuando hablamos de vicepresidentes que no funcionan, cuando hablamos de condenados, cuando hablamos de problemas de que tiene la sociedad derivados a quién, ¿a dónde les lleva cuando hablamos de? ¿Hablamos de una asociación con Javier Milei? ¿O estamos hablando del kirchnerismo en connivencia con la izquierda, en connivencia con la centroizquierda, en connivencia con el kirchnerismo, en connivencia con Lustó, en connivencia con agentes externos, como por ejemplo hoy día Sergio Massa no radicado en el país, en connivencia con dictaduras externas, por ejemplo Maduro, o la Corte de Brasil, o por ejemplo lo que sucede en Nicaragua, o por ejemplo que Cuba no es una dictadura, o por ejemplo las banderas de Palestina, o por ejemplo, ¿sigo? ¿Los destruyo aún más? ¿Realmente? C5N es un medio que, lo vengo reiterando hace tiempo, va a terminar cerrando porque prosigo. Si hablamos de periodistas ensobrados, periodistas militantes, periodistas que transan con el poder de turno que generalmente es corrupto. Y cuando decimos poder de turno que generalmente es corrupto, no nos referimos al poder actualmente de turno que sea corrupto. Nos referimos a ¿cuál? ¿A quién? A los kirchneristas. Y cuando hablo de poder de turno, y si el poder de turno es Milei y digo que generalmente es corrupto, ¿me estoy refiriendo a que es Milei? No, hay otro poder de turno en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién financia C5N? Axel Kicillof, el personaje comunista que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Financia directamente a C5N. Con lo cual, cuando hablamos de periodistas en connivencia con personas que no son humanas, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, cuando hablamos de periodistas malintencionados, cuando hablamos de periodistas violentos, cuando hablamos de periodistas golpistas como Jorge Rial, etcétera, etcétera. Y les juro que no tengo un guión anotado en ningún lado, está todo acá. ¿Y por qué está acá? ¿Porque soy una persona que sé mucho? No, porque soy un argentino que he sufrido los embates del socialismo durante años y años y años, con lo cual son de manual. Con lo cual no necesito absolutamente ningún dato para dar esta batalla cultural. Podría esbozar miles de datos contra el kirchnerismo. Por ejemplo, los 16.000 millones de dólares que debemos culpa de Axel Kicillof. Por ejemplo, los bolsos de Cristina, comprobados que han estado en... Bueno, vaya uno a saber por dónde todos los lugares que han estado. O el dinero que han pesado, pero los hemos visto en connivencia con la iglesia. Cuando hablamos de un papa absolutamente corrupto, que debería representar a la Iglesia Católica y representa a la maldad en el mundo. Y yo no tengo problema de decirlo. Y en algún momento, quizás en algún momento, me vengan a decir, tenés que ratificarte lo que dijiste por el Papa, porque al final es su santidad a las pelotas. Es un corrupto más. Es un corrupto más. Y la santidad proviene de la gente de bien, de la gente que Dios quiere que haga el bien. Y estos tipos no hacen el bien. Con lo cual, no es nada su santidad. Y no va de religión. Va de quiénes son los chorros. De quiénes nos han robado. No necesito datos, les decía. ¿Saben por qué? Porque tenemos la evidencia empírica. La evidencia empírica de la cual siempre les hago alusión es todo aquello que sucedió y sufrimos. ¿Y quién me va a venir a negar en la cara que el kirchnerismo nos llevó a una hiperinflación en Argentina? Y cuando les digas eso en la cara, te van a decir, ah, pero Alfonsín. O cuando les digas que devaluaron y se cansaron de imprimir dinero con la maquinita de imprimir, te van a decir, ah, pero Macri. Y cuando les digas a los del PRO algo sobre Macri, van a decir, ah, pero frenó a Cristina. ¿Realmente frenaron a Cristina? ¿Realmente? Digo, no es que le pegue a Macri. Digo, realmente pudieron frenar esa máquina infernal de generar
golpes de Estado, porque es lo que han hecho a través del periodismo militante y de la sedición explícita de sus diputados y el entorpecimiento explícito en la Cámara de Senadores, de verdad. Y a partir de eso emparentan al presidente Milei con un senador que supuestamente hubiese recibido una valija de $200.000, etcétera, etcétera. ¿De verdad esa persona tiene la moralidad para criticar si el presidente hizo eso o no? Realmente, que no lo hizo. Claro está que no lo hizo. Que si hubo un hecho así, proviene explícitamente por todos los argumentos que le he dado a priori, del kirchnerismo, del peronismo. ¿Son realmente capaces ustedes de entender que el radicalismo, quien se ha llamado oposición durante tanto tiempo, hoy día dice que no es el kirchnerismo, que no es el liberalismo, pero que es el radicalismo verdadero, la solución y la fuerza de la Constitución cuando votan todo a favor del kirchnerismo? Es patético, es patético. Y el cielo los aplastará ante nosotros. Les voy a decir por qué, pero después de ver un scroll más de lo que sucedía en 5N. Estamos a las 18 horas. Voy a hacer esto más pequeño para que usted pueda observarlo. 18 horas, muy bien. Vamos a adelantar un poco más. Aquí, 18:16, adelantemos, a ver, acá, 18:25. Están hablando con un fiscal de Paraguay. Una vez más, el caso de este Cuéllar, que, no sé si se pronuncia así, que dice con arresto domiciliario. Se lo puede llegar a procesar por lavado de activos. En este caso, uno parece que está viendo información objetiva. Vamos a ver si es objetivo. Vamos a hacer clic. Pero es lo que alegó ante la fiscalía el día de ayer, anoche. Ezequiel. Sí, doctor. Evidentemente, bueno, usted está anticipando que se complica la situación procesal de Cuéllar, que además de una tentativa de contrabando se lo podría investigar también por lavado de activos. ¿Esto contempla una pena más grande, más elevada en años? ¿Cuánto tiempo podría quedar detenido en el caso de que se compruebe el lavado de activos de parte del senador? Bueno, en realidad no me quiero apresurar en llegar a esa etapa. Más bien, la etapa investigativa en nuestro Código Procesal dura 6 meses. Tenemos tiempo, 6 meses, para investigar y reunir todas las pruebas que sean necesarias para justificar ese tipo penal, o de lo contrario, si no justificamos, se le da su libertad total. Ahora, ¿esto qué significa? Que Cuéllar podría permanecer con arresto domiciliario durante al menos 6 meses en Paraguay. Dependerá de la estrategia de la defensa, de tal manera para que pueda conseguir algún tipo de mejoramiento de medida, o el transcurso de la investigación vaya diluyéndose de lo que hoy originalmente tenemos. Fiscal, a partir de la medida que acabamos de conocer, ¿en qué momento se lo va a trasladar a Edgardo Cuéllar allí a Asunción? Eso ya dispone el juez. Bien, como verán, súper genuino. En este momento, este clic que hicimos, estamos hablando de lo que está diciendo el fiscal de Paraguay objetivamente. Quería dejarlo para que vean que honestamente acá estaba la información objetiva. Obviamente que tiene el fin de ver la situación procesal penal máxima para ver que la tenga, ¿no? Que las haga, las pague, pero que para después, con estos datos, malversarlos y endosárselos a Milei. Veremos si lo hacen. Vamos a pasar 18:26 C5N. Aquí siguen hablando 18:40. Muy bien. Ahí está, y C5N acá titula "Vamos a seguir la ruta del dinero". Miren qué paradójico todo, ¿no? Bueno, acá propagandas. Acá, Cuéllar cada vez más acorralado. Realmente creo yo que es muy evidente, porque ahora van a ver lo más gracioso de todo esto. Es muy evidente que, como saben la situación procesal, en este momento lo que van a hacer es cada vez más acorralado. Estamos acorralando a Milei. Eso es lo que dicen. Porque claro, ya se encargaron en Argenzuela, el programa Berreta de Rial, de emparentarlo. Luego situación procesal. Y ahora el gato silvestre, que es este fenómeno que tenemos en pantalla,
que es el fenómeno de izquierda más repulsivo que van a conocer en la historia. Y perdónenme si les molesta, pero hay que convalidar siempre al compañero de plataforma Agustín Laje cuando dice que estas personas lo mínimo que pueden recibir es un insulto. Dice que se complica la situación de Cuéllar, que es el senador aliado de Javier Milei. Increíble. Y está acá. Acá, en esta partecita del título, pequeñito lo ponen y luego Cuéllar cada vez más acorralado. A ver qué decía este tipo. Cumplir todo el proceso en Paraguay, donde las penalidades son severas, ¿no? Sí, totalmente. A ver, en caso de que los encuentren culpables, se hablaba de una pena de 2 años y medio de prisión. Habrá que ver también qué pasa si corresponde ese tiempo de prisión domiciliaria que van a tener. Ahora, por otro lado, las precisiones de los abogados fueron muy, pero muy pocas. Porque acá lo único que interesa en una tentativa de contrabando es saber de dónde viene el dinero. Obvio. Es lo único que los abogados no explican. Le echan la culpa al fiscal. Dicen que los fiscales no han encontrado nada, que han tenido el tiempo suficiente de investigar qué es lo que sucedió. No, los fiscales pidieron por lo menos 4 meses de investigación. Claro. Y acá, por ley, pueden estar hasta 6 meses con prisión domiciliaria mientras corre la investigación. Entonces, todavía esto ni arrancó. Tengan en cuenta que hay otras 5 entradas a Paraguay de esta persona durante este año. Lo que está haciendo el notero en este momento es advertir que tenemos 4 meses que han pedido los fiscales para poder operar a Milei en C5N con respecto a que los fondos vienen del gobierno. Porque mientras, en tanto y en cuanto, porque cuando les cae una sentencia se les cae el relato, en tanto y en cuanto no haya algo firme y demás, van a asegurar y a aseverar que el senador recibió dinero de Milei, que es aliado de Milei y un poco más, que es libertario, que es un senador recontraliberal y que probablemente haya leído a Alberdi durante muchos años y esté a la par de un senador de Milei, aunque no haya estado y entrado directamente por la lista. Y sea un senador que realmente no es que es un traidor de Unión por la Patria, ni mucho menos, ni que apeló al sentido común, sino que esos $200.000 se los dieron de la presidencia de Milei. La estrategia de C5N. Pero vamos a adelantar un poco más. El título en este momento es Si sale Cuéllar, ¿quién gana y quién pierde? Es decir, típico del kirchnerismo especular con la salida de alguien que comete un delito. Pero vamos a ver qué dicen. Banca más el peronismo y se quedaría con 34 bancas. Y acá, por esta justamente disputa, entra en discusión y entra otro nombre que es el de Mario Imaz. ¿Por qué? Porque Mario Imaz aparece como el primer candidato suplente de aquella lista. ¿Y por qué aparece por encima de Estefanía Cora? Bueno, por la ley de género, por la ley de cupo. Pero la ley de género es para armar las listas. Bueno, sí, pero digamos, ahora... Desde ya que acá, por supuesto, que hay un tema político de por medio. En las últimas discusiones... Además de la burrada que justo enganché, porque se autodomaron, no se dieron cuenta que se autodomaron, ahora resulta que la situación de Cuéllar pasa a un segundo plano y lo importante es tener 34 senadores para ver qué pasa. Y si dicen, si se discute la ley de cupos, que no es para tratar esto, para tratar otra cosa, lo acaban de decir, la Libertad Avanza seguiría teniendo aliado, pero claro, por una falacia de asociación, como con Milei en la CEPAC hace unos días dijo, no se tranza con la casta. Y el relato de la casta periodística es que Milei tranza. Se dan cuenta que ellos plantean la contradicción porque lo único que tienen para poder combatir al presidente que los está aplastando en absoluta y completamente todos los ámbitos, cultural, social y económico, lo único que tienen son relatos. Y eso es típico de la izquierda. Al final del video, amplio. Vamos a adelantar un poco más. Bueno, llegó el momento Prime de C5N que dice, bueno, el hashtag es duro de domar. Fíjense que cada vez el hashtag lo ponen más tibio. Se ve que están teniendo problemas. Dice, el título dice lo siguiente. Se dice libertario, vota como libertario, pero es cuca. Cobró, votó y lo pescaron.
Ese es el título. Cobró, votó y lo pescaron. O sea, directamente ya están acusando al gobierno. Alguien debería actuar directamente de oficio contra este canal y deberían dejar de funcionar. Le aviso a la justicia que anda dormida por ahí, porque está diciendo que el gobierno cometió un delito. Pero bueno, vamos a ver si también lo dicen en TV, a ver qué dicen. Esperen, este es el sector del notero. Quiero ver cuando hablan, cuando hablan entre ellos. Acá están hablando entre ellos, a ver. Muy buen aguinaldo cobró la secretaria de Cuadra, dicen acá. Cobró, votó y lo pescaron. A ver. O sea, Paraguay está... A mí me indigna un poco también faltarle el respeto a un país vecino y hermano. Porque la impunidad hace que vos vayas y creas que en Paraguay se puede hacer todo. No, en Paraguay hay autoridades, en Paraguay también te agarran, en Paraguay también hay justicia y en Paraguay también reforzaron en la triple frontera un montón los recursos para poder ampliar la seguridad. Vamos a ver con qué seriedad se maneja esto. Hasta ahora... Falso. En Paraguay, de hecho, pasa un tema muy grave en la justicia, y les voy a dar data objetiva, en donde se pueden generar varios paraísos fiscales. De hecho, muchos políticos casta del kirchnerismo, del radicalismo y demás partidos de estos que nos robaban todo el tiempo, como no les cierra el blanco, tienen paraísos fiscales abiertos en Paraguay para poder evitar los delitos penales económicos de Argentina. Así que incluso ya ahí estaba esa falacia. Sigamos escuchando un poco más. No hay nada para cuestionar a la justicia paraguaya. Nada, no solamente nada, sino que están siendo muy serios. En el programa no me parece que se enchastren por algo. En el programa del Gato contaban que el abogado es el mismo abogado del expresidente Cartes. Pero no quiere decir nada, abogados son abogados. Similar. Creo que lo más relevante de esto es que el gobierno es quien está buscando cerrar el Congreso para que no lo puedan sacar a Cuadra, porque justamente en el poroteo de las leyes lo necesitan. Sabemos que Cuadra en el último tiempo dejó el peronismo, aunque había sido histórico el peronismo, había empezado su trayectoria política en Concordia, un bastión peronista, y se fue a la Libertad, se hizo aliado de la Libertad Avanza y está en otro bloque que se llama Provincias Unidas. Pero el gobierno ya no quería... Deja de leer el guión, neófita. Bueno, procedo a domar completamente C5N. No apto para sensibles. Gente, estas personas son gente que están intentando colar relatos en absolutamente toda la sociedad argentina. No solamente con esto del senador, sino con lo del dólar. ¿Se acuerdan cuando decían del dólar a 3.000? ¿Se acuerdan cuando decían que Milei estaba loco y se paseaba desnudo por todos los programas de los canales? ¿Se acuerdan cuando decían que ganó Scioli? ¿Se acuerdan cuando C5N decía que a Milei le quedaba un mes de mandato, cuando le quedaban 2, cuando le quedaban 3, cuando caía en marzo, cuando se peleaban porque si Milei se iba en el helicóptero o lancha, cuando tiraban los datos sobre que la inflación iba a pegar un rebote terrible y que iba a ser peor que la de Massa, cuando hablaban de que los jubilados tenían un pasar horripilante por culpa de Milei, ahora no hablan más de los jubilados, cuando hablaban de las tomas de las universidades, que eran los estudiantes y qué sé yo, resultaron ser 18 por universidad, todos zurdos adoctrinados por ellos, y ahora las clases continúan de igual manera y los ascensores andan y la luz anda, cuando dicen ahora que las fiestas explota todo, cuando hablan sobre la importancia de los países de Palestina, sobre Israel y demás, cuando hablan de que Karina Milei es tarotista y demás. ¿Se acuerdan de todo eso que dice C5N? Todos son relatos, porque no manejan los datos. Si bien son un programa de televisión y deben tener muy buen acceso a datos, realmente no los utilizan. Miren qué desperdicio de franjas horarias. Hasta acá, donde pasamos, son las 22:02, empezamos a las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Y bajo el principio de revelación, que C5N es un canal que no sirve para absolutamente nada. Que si alguien lo está viendo será porque se quiere entretener con los relatos de los cucas. Pero ojo, cuidado, porque de esos relatos y por ese entretenimiento berreta que meten con los ruiditos y los sonajeros que meten, intentan colar algo en la cabeza de los demás. Por eso es que aspiro a que miren más este tipo de videos. Y no aspiro como Massa. Aspiro incluso mucho más alto, pero desde el lado del uso de las buenas costumbres, la semántica, y no desde la aspiración política.
que tenía Sergio Massa, que no se le dio porque perdió y porque nosotros ganamos. Y como nosotros ganamos, es decir, los liberales libertarios que estamos a favor de la meritocracia y de un Estado mínimo, o quizás, Dios quiera, algún día sin un Estado que tenga que resolver los problemas porque los resuelva todo el día a los privados, más allá de que pueda sonar a una teoría o a una ilusión de un nirvana, la realidad es que cada vez que se desregula o se saca algo, los argentinos tienen un alivio. Parece ser que tuvimos grilletes toda la vida y nos los están quitando de a poco. La diferencia es que no los están quitando los grilletes los mismos que nos los pusieron. Porque créanme que durante estas artimañas que ha utilizado el socialismo en Argentina, enarbolado por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Massa, etcétera, etcétera, los grilletes decían que te los iban a sacar, te los abrían un poquito, te los aflojaban, luego apretaban, porque te necesitan vivo para extraerte toda la sangre. La sangre que tenés en los bolsillos a modo de billetes. O te quieren meter que no, que Caputo con la ruleta financiera y que esto y que el otro. Lo mismo que dicen lo de C5N. La realidad es que la compra de dólares de Argentina ha sido inmensa durante todo este año y que la gestión de Javier Milei demostró que todos los relatos que pusieron se los derrumbaron. Con lo cual, ¿hay algún ápice de querer ver C5N más que clientelismo, más que mediciones falsas de Ibope? Yo creo que C5N no está teniendo el rating que quiere. Está teniendo un rating militante. Hasta no me sorprendería que salte la olla de que a la gente le piden que tenga C5N abierto. No me sorprendería. No me sorprendería que C5N esté pagando a las empresas de medición de rating y que no sea realmente honesto. Está por verse, porque de acá a 2027 vamos a tener muchas lágrimas cucas. Este canal poco serio y lleno de personas sin huevos, bueno, lo dije como una metáfora. Parece realidad. Pero la realidad es que este canal, que realmente de contenido tiene muy poco, no esboza absolutamente nada. No es para nada una oposición a Javier Milei. De hecho, no es de temer, no es de preocupar. Es para reírse. Así que espero que si te indignaste en algún momento con lo que decían, al final tengas esa sonrisa, porque quiero hacerte saber que el día de hoy C5N va a seguir llorando. Y probablemente mañana también. Pero todo lo que acabaste de ver desde las 16 hasta las 22 de la programación de ayer fueron llantos y falacias de asociaciones. Con relatos. Los relatos no hacen daño. Y los golpes no los pueden producir. Aparentemente se les acabaron las masas clientelares que los usaban de ejército militar para tirar piedras. Miren cómo son las cosas que hace unos años tiraban 9 toneladas. Ahora apenas tiran una piedrecilla, si pueden. Porque luego terminan literalmente con leche en la cara por los gases lacrimógenos. Y quieren instalar que son las niñas. ¿Cuáles? ¿Las que llevan ellos y ponen de escudos? Miren cómo se acabaron. Ninguna niña más. Beliboni a punto de ir preso. ¿Querés saber más información? Anda en el Ojo del Poder 3.0, que seguimos con algo súper interesante. 9 AM se publica el video. Chau.